Intereconomía, con Susana Criado. Vamos a mirar los mercados financieros para ver primero que tenemos en tiempo real. Los futuros, hoy movimientos en bandas muy estrechas, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa parece que los futuros vienen en rojo. Sí, son con caídas del 0,56% para el vencimiento en junio del DAX. El vencimiento en junio del Eurostock 50 viene con un descenso superior del 0,72%. Los futuros americanos quieren subir, pero tienen muy poca fuerza. Roberto Sol, buenos días. Así es, caída del 0,01% para el Dow Jones, bajada del 0,07% para el S&P 500 y el Nasdaq 100 baja un 0,10%. Atentos también a Asia. Vienen los índices. ¿De qué color, Eva? Pues absolutamente con una venta masiva que extiende el rojo por las principales plazas asiáticas. A esta hora el índice Nikkei en Tokio pierde un 3,33%. 51.598 puntos en una jornada en la que, sin embargo, tenemos que ver y señalar cómo es precisamente el Kospi surcoreano el que se ha llevado la peor parte, ha llegado a caer un 6% en algunos momentos de la sesión. A esta hora, en esta jornada de menos a más, pierde un 2,99%, 5.276 puntos, mientras que vemos como en Australia el ASX 200 retrocede un 0,73%, 8.454 puntos. En India el retroceso hasta ahora es del 1,28%, 22.527 enteros, y clave la diferencia que hay a la hora de ver el Hang Seng de Hong Kong, que pierde el 1%, 24.689 puntos, mientras que Shanghái consigue estar en terreno positivo, 0,11% de subida, 3.917 puntos. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, se está relajando, baja ahora mismo un 0,21% hasta 28,43 puntos. Mirando las criptomonedas, Bitcoin 67.630, en la última semana ha caído un 1,42%, pero en las últimas horas quiere rebotar un 1% arriba. Ethereum aguanta por encima de los $2.000, 2.054, y rebota un 2,41%. Y sin duda alguna lo que vemos es que el petróleo es el termómetro de esta guerra y lo tenemos en $115 el Brent, rebota un 2,42%. Con esta fotografía vamos a entrar en el contenido, es la macro, la micro y sobre todo los flujos de capital con el sentimiento incluido. Bueno, y en Asia, claro protagonista, el mercado de las divisas en medio de la crisis que sufre la región por la guerra en Irán, por esa alta dependencia del petróleo, Eva. Pues sí, efectivamente, clave, lo estamos señalando lo que está pasando con el yen, con la divisa nipona, que ha tocado su nivel más bajo desde 2024. Ha cruzado el nivel de intervención de los 160 en su enfrentamiento frente al billete verde, lo que ha hecho que las autoridades estén poniendo el punto de mira en la divisa. Está ahora en 159,72 unidades. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha dicho que va a vigilar los movimientos de divisas y que la institución monetaria va a orientar su política analizando esas fluctuaciones del tipo de cambio que podrían afectar a su probabilidad de lograr su crecimiento, sus previsiones de precios y de riesgos. Advierte que la evolución de los tipos de interés a largo plazo refleja las opiniones del mercado sobre las perspectivas económicas, al tiempo que deja la puerta abierta a una posible subida de tipos de interés. Afirma que si los tipos de interés a corto plazo se incrementan al ritmo adecuado, los tipos a largo se mantendrán estables. Pero importante también lo que pasa en cuanto a la divisa de India. La rupia ha registrado su mayor ganancia desde febrero, después de que esa medida adoptada por el Banco Central destinada a frenar la especulación haya provocado una avalancha de venta de dólares por parte de los prestamistas, lo que ha ayudado a la moneda local a recuperarse de mínimos históricos. Ha subido un 1,4% hasta las 93,47 unidades por dólar, después del que Banco de Reserva de la India haya limitado a 100 millones de dólares las posiciones abiertas que los bancos pueden mantener en el mercado cambiario interno al cierre de cada jornada bursátil. Bueno, vemos tensiones en el mercado Forex, sell-off masivo en Asia. ¿Dónde están los nombres propios? Bueno, pues si miramos precisamente quiénes son los grandes protagonistas de cada uno de los índices, es vital ver lo que está pasando por una parte con ese gran
vapuleado del día, como es la plaza de Seúl. Samsung, el gigante de los chips, está cayendo el 1,86%, mientras que vemos, sin embargo, como los títulos de su rival DSK Hynix también caen de ese orden del 5%. Es importante ver cómo, sin embargo, a la hora de mirar lo que han hecho los títulos de SoftBank, del gigante nipón de la inversión en la bolsa de Tokio, vemos como el desplome alcanza el 8%. Mirando precisamente a ese mercado, al nipón, vemos como dentro del sector automovilístico los títulos de Honda pierden el 2,76%, y viendo a otro de los grandes representantes de los títulos del mercado de Asia-Pacífico, tenemos al gigante taiwanés a TSMC perder el 1,37%. También en Hong Kong, la página de semiconductores cae de forma importante. SMIC pierde un 2%. También tenemos a Huahong, otro de los nombres más conocidos, retrocediendo el 1%, mientras que vemos a la petrolera china CNOOC retroceder tímidamente un 0,04%. Bueno, y Goldman Sachs rebaja objetivos para el índice Topix de Tokio por el impacto de los precios energéticos. Pues sí, hay que poner claro sobre la mesa cómo Asia-Pacífico es una gran dependiente de ese petróleo, de ese gas de Oriente Medio, y están cotizando el temor en la bolsa, y ahora toca a mirar los precios sobre los índices. El gigante Goldman Sachs ha rebajado sus objetivos para el Tokyo Topix, el que aglutina a las compañías de mayor capitalización bursátil del mercado nipón. Cita expectativas de menor crecimiento de beneficios debido a los precios más altos de la energía ante una guerra prolongada en Oriente Próximo. Recorta así su objetivo de Topix a 3,6 y 12 meses a 3.800, 4.000 y 4.200 puntos, desde los 3.900, 4.100 y 4.300 puntos respectivamente, 100 puntos menos para cada uno de ellos. Señala que el recorte se produce en medio de esas expectativas de precios inflacionarios más altos en torno al petróleo y el gas por esas interrupciones en el estrecho de Hormuz. Recorta su estimación de crecimiento del BPA para el año fiscal 2026 del Topix al 7,2% desde la previa del 12,3% anterior. Vamos a mirar al mercado americano. Son las 7:23 minutos de la mañana. No hay datos relevantes para el día de hoy, así que la atención se desplazará al martes, donde se conocerá el índice de confianza del consumidor del Conference Board de marzo y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo de febrero. La semana viene luego muy suavecita, muy suavecita. El viernes Wall Street cerró con caídas más de 2 puntos para el Nasdaq, un 1,73% para el Dow Jones y un 1,67% se dejó el S&P 500. Los índices sufren su peor caída semanal desde el año 2022. El índice tecnológico es el más castigado, entra en zona de corrección, ya que desde octubre, donde registró máximos históricos, lleva una caída del 11%. Las caídas en las grandes tecnológicas arrastran al Nasdaq, tal como apunta Bloomberg. Microsoft lleva desde octubre una caída del 34%, Meta del 29% y Nvidia del 18%. Aún así, Bloomberg Intelligence proyecta ganancias para las 7 magníficas del 19% este año. Además, las esperadas salidas a bolsa de grandes tecnológicas pueden renovar la confianza en el sector. Es el caso de Anthropic, que según publica The Information podría tener su oferta pública inicial en el cuarto trimestre de este año. El medio señala que los ejecutivos de la compañía han discutido esta fecha para el estreno bursátil, como muy pronto, eso sí. También apunta que los inversores que rodean a esta OPV estiman que puede llegar a recaudar $60.000 millones. Sería un estreno histórico, a la par que el de SpaceX, que espera obtener $75.000 millones. Bueno, fuertes caídas en el mercado por 3 motivos: por Anthropic, pero también la subida del crudo y además la escalada del conflicto. Anthropic también fue la culpable de desatar el pánico en los mercados. Fortune se hizo eco de un borrador que hizo en su página web en el que describía una nueva clase de modelos de IA llamados Capybara. Este nuevo modelo sería más avanzado que la herramienta Cloud 4.6 en algunas materias como programación de software, razonamiento académico y tareas de ciberseguridad. Además, también se filtraron detalles del nuevo modelo de IA de la compañía Mythos, que sería la herramienta más potente hasta la fecha. Aquí vuelve al foco la capacidad del resto de compañías de contrarrestar los servicios de Anthropic. Así hablaba de esta herramienta Dario Amodei, su CEO. En Anthropic tengo ingenieros que dicen: yo no escribo código, ya no escribo código, dejo que Claude escriba el código y ya sabes, lo edito y lo reviso. Y por supuesto en Anthropic escribir código significa diseñar.
la próxima versión del propio Claude, así que en esencia Claude diseña la próxima versión del propio Claude. No del todo, no en todos los sentidos, pero sí en muchos. Bueno, dentro del Standard & Poor's destacaron las caídas del 7% de Moderna y de Norwegian Cruise. Las acciones de la compañía de cruceros se desploman después de anunciar cambios en su cúpula directiva y alcanzar un acuerdo de cooperación con Elliott Investment a través de compromisos habituales de suspensión de actividades y de voto. Dentro del Dow, la empresa más bajista fue Citigroup, una caída de casi el 5%, después de que Bloomberg publicara informes en los que informaba que la entidad financiera estaría sopesando la compra de un banco regional. Y el viernes también tuvimos la publicación del dato de confianza de la Universidad de Michigan. Cayó a su nivel más bajo en 3 meses. Baja 53,3 desde una lectura preliminar de 55,5. Las expectativas de inflación por parte de los consumidores estadounidenses se disparan tras el conflicto de Irán. Una inflación que marcará la hoja de ruta de los bancos centrales en los próximos meses. Son las 7:27, es turno de echar un vistazo a Europa. Bueno, el IBEX 35 logró subir un 0,5% la semana pasada por primera vez desde que empezó la guerra en Irán, sin conquistar los 17.000 puntos. ¿Qué pasó? La española ha causado cada paso al alza que han registrado el petróleo y los intereses de la deuda. La tregua inicial permitió recuperar los 17.000 en la apertura, pero el giro bajista posterior ha alejado al selectivo español de esta barrera. El índice ha cedido un 0,95% hasta los 16.802 puntos, pero a pesar de ello ha firmado una subida semanal de medio punto. En Agas ha deslumbrado al frente de las subidas, sus acciones se han disparado más de un 16,96%. Los cambios propuestos por la CNMC en la retribución del sector del gas han impulsado su cotización y el rally ha cobrado mayor fuerza a causa del short squeeze que ha provocado entre los bajistas. Naturgy y Fluidra han sido los siguientes valores más alcistas, pero el IBEX no ha encontrado mucho más apoyos significativos. La jornada ha activado, por el contrario, las caídas en valores ligados a los centros de datos como Solaria, CS o Merlin, después del correctivo superior al 2% con el que cerró ayer el tecnológico Nasdaq. Las presiones del petróleo y de la deuda han hecho mella además en las cotizaciones de empresas sensibles a los costes energéticos o al consumo, como ArcelorMittal, que bajó 2 puntos, o Inditex, que también tuvo una caída cercana al 2%. Entre los bancos, los títulos de BBVA han sido los más afectados hoy por las dudas sobre la evolución del ciclo económico. Indra, una compañía en el foco de los inversores por su compleja situación interna, ha vuelto a sufrir una semana para olvidar al dejarse un 10%. Hoy se ha situado como el peor valor del IBEX al perder un 4,42%, y dentro de la renta variable europea ha replicado a la inversa el giro alcista del petróleo y de los intereses de la deuda, que sus principales índices se han anotado un balance semanal positivo, con excepción, eso sí, del DAX. El indicador alemán ha cerrado más cerca ya de los 22.000 puntos que de los 23.000. Empresas ligadas a los semiconductores como ASML, STMI, Microelectronics, Siltronic e Infineon han cerrado a la baja. Mencionabas la deuda, muy importante, el boom. Ahora mismo la rentabilidad está en el 3,10%. Los inversores mantienen la alerta en renta fija pese a las palabras de conversación por parte de Donald Trump. El diferencial entre la deuda alemana y la italiana a 10 años ha alcanzado de nuevo los 100 puntos básicos. Es una de las claves a vigilar en las próximas horas. ¿Alguna otra cosita más, Roberto? Pues hoy, el comienzo de semana, destacará por la publicación de la confianza del consumidor de marzo en la eurozona, proyectándose una caída significativa hasta menos 16,3 puntos ante el conflicto en Oriente Medio y el aumento de la incertidumbre. A su vez, destacará la lectura preliminar de la tasa de inflación general de marzo en Alemania, que mostrará los primeros efectos del encarecimiento de la energía y otras materias primas y servicios ante el cierre efectivo del estrecho de Hormuz. Paralelamente se publicarán las ventas minoristas de febrero en España y el índice de precios de producción de febrero en Italia, y el martes se conocerán datos finales de PIB del cuarto trimestre en Reino Unido, IPC preliminar de marzo en Francia y en el conjunto de la Unión Europea. Y atentos, porque hoy lunes es el último día para poder cobrar el dividendo de Bankinter. El banco repartirá 0,15 euros por acción el próximo 2 de abril, que ofrecen una rentabilidad del 1,2%. La entidad aprobó este pago en su última Junta General de Accionistas, celebrada justo la semana pasada.